Estaba aproximadamente a la mitad de mi caminata por el gran sendero divisorio en las montañas rocosas canadienses. Era finales de agosto. El plan era recorrer todo el sendero desde el Parque Nacional Waterton Lakes hasta el Parque Provincial CWBA. Era un viaje con el que había soñado durante años. Soy de Vancouver, pero nunca había explorado mucho la naturaleza en mi propio patio trasero, siempre ocupado con el trabajo y la vida, y todo eso. Pero finalmente había ahorrado suficiente tiempo de vacaciones y dinero para tomarme un par de meses y desaparecer en las montañas. Ese día en particular había sido duro. Me había estado esforzando mucho, tratando de recuperar el tiempo perdido después de esperar a que pasara una tormenta desagradable unos días antes. Mis piernas dolían, mis pies estaban llenos de ampollas y empezaba a quedarme sin suministros. Sabía que pronto tendría que desviarme del sendero para reabastecerme, pero esperaba seguir adelante por un día más. A medida que comenzaba a anochecer, me di cuenta de que había calculado mal. No estaba cerca de mi campamento planeado, y el terreno era demasiado empinado y rocoso para montar el campamento de manera segura. Desde allí, vi una luz tenue a lo lejos, al este del sendero. Tenía que ser una granja o tal vez una estación de guardabosques, pensé. Así que decidí dirigirme hacia allí, para ver si podía acampar en el borde de su propiedad por la noche para estar seguro. En el peor de los casos, tal vez me dejarían rellenar mi agua. Me tomó aproximadamente una hora llegar al lugar, y cuando me acerqué, pude distinguir la forma de una granja, una de esas viejas casas de 2 pisos que parecen haber estado allí por generaciones. Había un granero a un lado, y pude ver algunos edificios aledaños que supuse eran cobertizos o talleres. Todo el lugar estaba rodeado de campos con el bosque acercándose por todos lados. Estaba a punto de dirigirme hacia la casa cuando algo me hizo dudar. No puedo explicarlo con exactitud, para ser honesto. Se me erizó el pelo en la nuca y algo simplemente se sentía mal. Pasas suficiente tiempo en la naturaleza y supongo que desarrollas una especie de sexto sentido para el peligro. Esto se sentía así, pero diferente, más inquietante de alguna manera. Y entonces lo vi. Algo que al principio pensé que era una persona. Había una figura de pie junto a una de las ventanas de la planta baja de la granja. A medida que mis ojos se acostumbraron a la tenue luz, me di cuenta de que era demasiado grande para ser humano y su forma estaba completamente equivocada. Era alto, tal vez 7 u 8 pies, 2 o 3 metros, cubierto con lo que parecía ser un pelaje oscuro y desgreñado, pero no tenía forma de oso. Estaba de pie sobre 2 patas, con el cuerpo inclinado hacia adelante de una manera que parecía antinatural. Sus brazos, si se les podía llamar así, eran largos y terminaban en lo que parecían ser enormes manos con garras. Me congelé, temeroso de moverme. La criatura aún no me había visto ni sentido. Estaba completamente enfocada en esa ventana. Mientras la observaba, se inclinó más cerca, presionando su rostro contra el cristal, y entonces, Dios, apenas puedo describirlo, comenzó a lamer la ventana, con lentos y largos movimientos de su lengua contra el vidrio. El sonido se escuchó claramente en el tranquilo aire de la noche, un ruido húmedo y rasposo que hizo que mi piel se estremeciera. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo, antes de que finalmente la criatura se apartara de la ventana. Giró la cabeza y por un momento aterrador pensé que me había visto. Emitió un sonido bajo y retumbante. No era exactamente un gruñido ni un gemido, y luego se alejó corriendo hacia la oscuridad del bosque circundante. Esperé hasta estar seguro de que se había ido, luego prácticamente corrí hacia la granja. Mis manos temblaban tanto que apenas podía tocar la puerta. Un hombre de mediana edad respondió, comprensiblemente confundido al encontrar a un excursionista desaliñado en su puerta por la noche. Abrí la boca, listo para contarle todo lo que acababa de ver, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo podría explicar lo que había presenciado sin sonar completamente loco? En cambio, forcé una sonrisa tímida y dije, «Lamento mucho molestarlos tan tarde. Estaba caminando por aquí y me desorienté por completo. ¿Podría indicarme la dirección de la ciudad más cercana?» La confusión del hombre se convirtió en preocupación. «Estás bastante lejos de cualquier sendero marcado, hijo. ¿Estás bien?» Asentí, tal vez con demasiada vehemencia. «Sí, solo tomé un giro equivocado en algún lugar. Perdí la noción del tiempo». Me estudió por un momento. Luego miró por encima de su hombro hacia la casa. «Mira, está muy oscuro allá afuera y el terreno es peligroso si no lo conoces. ¿Por qué no entras un rato? Mi esposa acaba de preparar un poco de café». Dudé.
Parte de mí quería irme, poner la mayor distancia posible entre este lugar y yo, pero otra parte, bueno, no podía irme sin decir algo, ¿verdad? Y realmente necesitaba orientarme. Eso es muy amable de su parte, gracias, dije entrando. El calor me golpeó de inmediato, haciéndome darme cuenta de lo frío que había estado. El hombre se presentó como John y me llevó a una acogedora cocina donde su esposa, Sara, estaba efectivamente preparando café. Me sonrió cálidamente y se dispuso a servirme una taza. Mientras me sentaba allí, con las manos envueltas alrededor de la humeante taza, luchaba con qué decir. No podía decirles la verdad exacta, pero tampoco podía no decir nada. En realidad, vi algo antes de llegar a su puerta. Comencé, con el corazón acelerado. No estoy seguro de cómo decir esto, pero, bueno, creo que vi a un hombre extraño asomándose por una de sus ventanas de la planta baja. John y Sara intercambiaron una mirada. No fue la reacción que esperaba, no fue sorpresa ni miedo, sino más bien resignación. ¿Qué ventana?, preguntó John en voz baja. Señalé en la dirección general. Allí, creo, en el costado de la casa. El rostro de Sara palideció. Esa es la habitación de Emily, susurró. John se levantó abruptamente. Voy a revisarla y echaré un vistazo afuera. Mientras se iba, Sara se volvió hacia mí. Gracias por decírnoslo. Hemos tenido problemas con intrusos antes. No estamos seguros de por qué, pero esta área atrae a todo tipo de gente extraña. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar y preguntándome ahora si yo contaba como una de esas personas extrañas. Quería decirle más, advertirle sobre lo que realmente había visto, pero simplemente no podía. John regresó unos minutos después. Emily está bien, le dijo a Sara, durmiendo tranquilamente. No vi a nadie afuera, pero haré una revisión más exhaustiva por la mañana. Me ofrecieron dejarme dormir en la habitación de invitados, que estaba al lado de su dormitorio para que pudieran vigilarme, y John acordó quedarse despierto por si ese hombre regresaba, pero también probablemente porque quería vigilarme a mí también. Acepté la oferta con gratitud, pero la verdad es que pasé la mayor parte de la noche despierto, hablando con John, discutiendo sobre lo que sucede en los bosques, qué hace para ganarse la vida, cómo es la vida en la granja. Por la mañana, John me dio indicaciones para llegar a la ciudad más cercana, donde podía reabastecerme. Les agradecí por su hospitalidad y partí, contento de poner distancia entre mí y lo que había visto la noche anterior. Desearía poder decir que eso fue todo, que terminé mi caminata y volví a una vida normal, achacando todo a sombras danzantes en la noche o tal vez solo a un oso muy grande. Pero no pude quitármelo de la cabeza. Me perseguía, exigía respuestas. Unos 6 meses después, me encontré conduciendo por esa zona y decidí pasar por la granja para hacerles una visita. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo minucioso, atando cabos sueltos antes de escribir mi diario de la caminata. Pero en el fondo, creo que quería asegurarme de que todos allí estuvieran bien, y estaba extremadamente agradecido por lo amables que fueron conmigo. No creo que hubiera podido caminar más por esos bosques en la oscuridad sabiendo que algo así vivía allí. La granja se veía diferente durante el día, pacífica y ordinaria. John parecía sorprendido de verme, pero me invitó a tomar un café. Charlamos un poco sobre nada en particular, el clima, cómo había ido mi caminata, ese tipo de cosas. En un momento dado, pregunté cómo estaba Emily. John se quedó muy callado. Miró por la ventana durante un largo momento. Emily era una niña enfermiza, pulmones débiles, dijo el doctor. Para ser franco contigo, falleció mientras dormía solo una semana después de que estuviste aquí. Me quedé atónito, sin saber qué decir. Dios mío, lo siento mucho. Logré decir finalmente. Se sintió inadecuado. La cosa es, continuó John, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Te importa si comparto algo extraño?, preguntó John. Asentí. La cosa es que la noche antes de que muriera, Emily nos dijo que había estado teniendo sueños. Dijo que había un perro grande que venía a su ventana por la noche. Dijo que lamía el cristal y le decía que no tuviera miedo. Sentí que se me erizaba el vello de los brazos. John continuó. Dijo que le hablaba en sus sueños, le decía que la llevaría a un lugar donde ya no estaría enferma. Me miró, con los ojos empezando a brillar con lágrimas no derramadas. Me pregunto si fue la fiebre la que hablaba. Pienso mucho en eso últimamente, que tal vez estos sueños que tenía la ayudaron a pasar. Nos sentamos en silencio durante un largo rato después de eso. ¿Qué podría decir siquiera?
Eventualmente, me disculpé. Les agradecí de nuevo profusamente por el café y por la amabilidad que su familia me mostró esa noche, y luego me fui. Mientras conducía, no podía quitarme la imagen de esa criatura en la ventana. ¿Realmente estuvo allí por Emily? A pesar de lo perturbador que se veía, ¿era algún tipo de guía espiritual? ¿O era algo más oscuro, algo que causó que la niña muriera? Lo he reflexionado 1000 veces desde entonces y todavía no lo sé, pero he tenido muchas pesadillas al respecto desde entonces. Le pregunto a cualquiera que escuche esta historia o la lea, ¿qué creen que podría haber sido? ¿Una criatura benigna o un espíritu tratando de ayudar a la niña, sabiendo que estaba a punto de morir? ¿O algún tipo de monstruo maligno que la maldijo para que muriera? Había desaparecido de manera terrible. Había ido de mochilero por el norte de Michigan. Acababa de graduarme de la universidad y quería hacer un viaje en solitario para despejarme antes de comenzar la búsqueda de trabajo. Soy originario de los suburbios de Chicago, por lo que no era exactamente un experimentado en actividades al aire libre, pero había hecho algo de camping cuando era niño y pensé que podría manejar una excursión de una semana por el Bosque Nacional de Hiawatha. Mirando hacia atrás, fui bastante ingenuo y estaba mal preparado. Tenía un equipo decente, una buena mochila, tienda de campaña, saco de dormir, etc. Pero nunca había hecho una caminata seria en el campo. Planeé una ruta que me llevaría en un gran circuito a través de algunas de las partes más remotas del bosque, calculando que cubriría unos 10 kilómetros al día. En retrospectiva, eso fue demasiado ambicioso para mi nivel de habilidad. Los primeros 2 días fueron en realidad geniales. El clima era perfecto. Cielos despejados y temperaturas en los bajos 70s. Estaba haciendo buen tiempo y realmente disfrutando de la soledad. Hay algo mágico en estar solo en la naturaleza, rodeado de nada más que árboles y el canto de los pájaros. Me detenía ocasionalmente para filtrar agua de los arroyos o tomar fotos de lugares especialmente pintorescos. Por la noche, montaba el campamento, comía un poco de mezcla de frutos secos o comidas deshidratadas, y me quedaba dormido con el suave susurro de las hojas en la brisa. Fue en la tercera noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Había caminado un poco más de lo habitual ese día, esforzándome para llegar a un pequeño lago que había marcado en mi mapa como un buen lugar para acampar. Para cuando llegué allí, el sol ya se estaba escondiendo detrás de la línea de árboles. Rápidamente monté mi tienda de campaña y encendí un pequeño fuego, queriendo comer y acomodarme antes de que oscureciera por completo. Mientras estaba sentado junto al fuego calentando algo de sopa, tuve la repentina sensación de estar siendo observado. Ya sabes, esa sensación de hormigueo en la parte posterior del cuello, así, pero más intensa. Miré alrededor, escaneando los árboles en el borde de mi pequeño claro, pero no vi nada fuera de lo común. Aún así, no pude sacudirme la sensación. Traté de decirme a mí mismo que era solo mi imaginación. Estar solo en el bosque puede jugarte malas pasadas. Pero a medida que avanzaba la noche, la sensación solo se intensificaba. Seguía captando destellos de movimiento por el rabillo del ojo, solo para girar y no ver nada allí. Los sonidos del bosque parecían cambiar también. El coro nocturno habitual de grillos y ranas se cayó, reemplazado por un silencio inquietante, que solo se rompía por el ocasional crujido de una rama en la oscuridad. No dormí mucho esa noche. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, me despertaba de golpe, convencido de haber escuchado pasos o respiración justo afuera de mi tienda. Para cuando amaneció, estaba exhausto y nervioso. Parte de mí quería recoger todo y salir corriendo de vuelta a la civilización, pero me dije a mí mismo que solo estaba siendo paranoico. Después de todo, había venido aquí en busca de aventura, así que me puse la mochila y seguí adelante. El día siguiente fue raro. No podía señalar exactamente por qué, pero algo se sentía mal en el bosque. Los árboles parecían más densos, las sombras más profundas. Revisaba mis mapas y la brújula solo para darme cuenta de que no parecía estar avanzando mucho, no tanto como debería. Los puntos de referencia que estaba buscando nunca parecían materializarse. Era como si el paisaje en sí estuviera cambiando sutilmente a mi alrededor. A última hora de la tarde tuve que admitir que estaba perdido. Ninguno de los terrenos coincidía con mi mapa ya. Pensé en intentar retroceder, pero ni siquiera podía estar seguro de en qué dirección había venido. El sol estaba oculto detrás de un dosel espeso y mi brújula giraba sin parar, la aguja oscilando en círculos.
Mientras empezaba a entrar en pánico, me tropecé con otro claro. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. No sé ni siquiera cómo describirlo bien, pero haré mi mejor esfuerzo. Era una figura de pie en el borde del claro, increíblemente alta, más de 2,5 metros o más. Era delgada, como una sombra dada forma tridimensional. No parecía tener características distintivas, solo una forma humanoide vaga que me dolía mirar directamente. Me congelé, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura no se movió, no hizo ningún sonido, solo me miraba. No sé cómo lo supe, ya que no podía ver ningún ojo, pero juro que sentí su mirada penetrando en mí. Después de un rato, retrocedí lentamente. La figura permaneció inmóvil. Tan pronto como llegué al borde del bosque, me di la vuelta y corrí. Atravesé el matorral, las ramas golpeándome la cara, mis pulmones ardiendo. Corrí hasta que no pude correr más, colapsando en un montón en el suelo del bosque. Mientras yacía allí, jadeando por aire, las sombras se alargaron a mi alrededor. La noche estaba cayendo de nuevo y no estaba en condiciones para hacer campamento. Sabía que debía levantarme, encontrar agua, montar una tienda, pero estaba paralizado por el miedo, el agotamiento y la confusión. Fue entonces cuando lo escuché. Era como un sonido de chasquidos, un ruido agudo e insectoide que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Y debajo de eso, un sonido más profundo, un golpeteo rítmico, como pasos masivos acercándose. Me puse de pie rápidamente, toda la fatiga olvidada en una nueva oleada de adrenalina. Elegí una dirección al azar y corrí de nuevo, más silenciosamente esta vez, tratando de escuchar cualquier señal de persecución por encima del sonido de mi propia respiración entrecortada. No estoy seguro de cuánto tiempo huí a través del bosque que se oscurecía. El tiempo parecía perder todo significado. Los árboles comenzaron a verse retorcidos en formas antinaturales. El suelo bajo mis pies se sentía esponjoso e irregular. En algún momento me di cuenta de que los chasquidos habían cesado. El bosque estaba una vez más mortalmente silencioso. Reduje la marcha a una caminata, esforzándome por escuchar cualquier señal de peligro. Y entonces vi las luces. Delante de mí, tejiéndose entre los árboles, había pequeños puntos de luz blanco-azulada. Se movían como luciérnagas en una misión. A pesar de que cada instinto me gritaba que corriera en la dirección opuesta, me encontré atraído hacia ellas. A medida que me acercaba, me di cuenta de que las luces provenían de pequeñas figuras etéreas que revoloteaban por el aire. Parecían notarme y comenzaron a rodearme, e increíblemente, parecieron formar un camino a través del bosque. Una parte de mí sabía que no debía seguir, pero ya estaba más allá de cualquier pensamiento racional en ese punto. Tropecé tras las luces, empujado por igual por la curiosidad y la desesperación. Fui llevado a un prado donde los árboles empezaron a tener estos extraños símbolos tallados en su corteza. Me detuve por un momento, extendiendo la mano para tocar uno de los símbolos. Cuando mis dedos rozaron la áspera corteza, el mundo pareció cambiar, o tal vez simplemente perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos, y las luces se habían ido, y todo se sentía, normal de nuevo. De hecho, mi entorno había cambiado. A lo lejos vi luces diferentes. Estas eran hechas por el hombre, los límites de un pequeño pueblo que no estaba allí antes. Me dirigí hacia allí con prisa, encontrando la calle más cercana. La gente me miraba de manera extraña. Supongo que mi apariencia no ayudaba. Debía estar sucio, arañado y con la mirada salvaje. Encontré una tienda de conveniencia y entré. Fui directamente al mostrador y pregunté: «Disculpe», mi voz sonaba ronca. «¿Puede decirme dónde estoy?». Me dio el nombre de un pueblo que nunca había escuchado, en un estado a cientos de kilómetros de donde había comenzado mi caminata. «¿Qué día es hoy?», pregunté. Temía la respuesta. Cuando me lo dijo, mis rodillas se debilitaron. De alguna manera, e increíblemente, habían pasado más de 2 semanas desde que había entrado en ese bosque, 2 semanas de las que no tenía memoria. El empleado de la tienda me dejó usar el teléfono y llamé a mis padres. Estaban histéricos. Al parecer, me habían reportado como desaparecido después de no regresar de mi viaje según lo programado. Grupos de búsqueda habían peinado el área donde se suponía que estaba caminando, pero no encontraron rastro de mí. Nunca logré encontrar una explicación satisfactoria de lo que ocurrió. La historia oficial es que me perdí en el bosque y vagué en un estado delirante durante 2 semanas antes de encontrar mi camino de regreso a la civilización.
Sé que eso no es cierto, pero es más fácil que tratar de explicar lo inexplicable. Desde entonces he vuelto a hacer senderismo. Todavía lo hago ocasionalmente, pero ya no voy solo y nunca me adentro demasiado. Hoy en día, no importa lo que haga, siempre parece que estoy captando un destello de algo por el rabillo del ojo, algo que se desliza entre los árboles, y me pregunto si eso es PTSD por mi experiencia. El momento en que pongo un pie en el bosque, en cualquier lugar, siempre siento que estoy siendo observado. Observamos la colina grandiosa desde la casa de Jerry Gargamel. Es curioso cómo algunos recuerdos de la infancia se quedan contigo. La mayoría de las veces, apenas puedo recordar lo que desayuné ayer, pero aquella noche, cuando tenía 11 años, está grabada en mi mente como si hubiera sucedido anoche. Esto fue en el 92. Estaba en quinto grado. Mis mejores amigos eran Tommy y Jesse. Tommy vivía en las afueras de la ciudad, donde los suburbios empezaban a dar paso a las tierras de cultivo. Su casa daba a un gran campo abierto que conducía a una colina que llamábamos el Montículo. No era realmente una colina, pero cuando eres niño, todo parece más grande. Era una noche de viernes. Estábamos teniendo una pijamada en casa de Tommy, pero esta no iba a ser una pijamada cualquiera. No, teníamos planes, grandes planes. Íbamos a ser verdaderos aventureros, ¿ves? Los padres de Tommy finalmente habían aceptado dejarnos acampar en la cima del montículo. Bueno, más o menos. Podíamos subir allí con nuestros sacos de dormir y mochilas, pasar el rato hasta las 9 de la noche y luego volver a dormir en la casa. No era exactamente sobrevivir en la naturaleza, pero para nosotros era la cúspide de la aventura. Habíamos estado planeando esto durante semanas. Nuestras mochilas escolares estaban llenas con todos los elementos esenciales: linternas, cómics, suficientes bocadillos para alimentar a un pequeño ejército y, por supuesto, nuestras fieles navajas suizas. Nos sentíamos como verdaderos exploradores, listos para conquistar el medio kilómetro entre el porche trasero de Tommy y la cima del montículo. La mamá de Tommy nos hizo sándwiches para la cena, recordándonos por centésima vez que tuviéramos cuidado y nos mantuviéramos juntos. Asentimos impacientes, ansiosos por comenzar nuestra gran expedición. Tan pronto como terminamos de comer, salimos por la puerta, nuestras mochilas pesándonos mientras cruzábamos el campo. El sol apenas comenzaba a ponerse cuando iniciamos nuestra caminata. El montículo se alzaba ante nosotros, esperándonos bajo un cielo oscurecido. Jesse era el preocupado del grupo. Seguía mirando hacia atrás, hacia la casa de Tommy, que se hacía más pequeña detrás de nosotros. «¿No tienes miedo, verdad?», lo molesté. Jesse se infló. «Para nada, solo me aseguraba de que íbamos en la dirección correcta». Tommy se rió. «Es una línea recta, tonto, no podemos perdernos». Continuamos. La hierba alta del campo daba paso a la pendiente más empinada y rocosa del montículo. No era una subida difícil, pero nos tomamos nuestro tiempo de todos modos, fingiendo que estábamos escalando alguna gran montaña. Cuando finalmente llegamos a la cima, estábamos sin aliento, pero sonriendo de oreja a oreja. «¡Lo logramos!», gritó Tommy, dejando caer su mochila y levantando los brazos en señal de victoria. «¡Hemos conquistado el montículo!». Jesse y yo aclamamos con él, atrapados en el momento. Nos sentíamos como reyes del mundo, mirando hacia las luces titilantes de nuestro pequeño pueblo, esparcido debajo de nosotros. Luego nos pusimos a hacer nuestro campamento, que en su mayoría consistía en colocar nuestros sacos de dormir en un círculo irregular, apilando nuestros bocadillos en el medio. Tommy había traído una pequeña linterna a pilas que colocamos en el centro del círculo. Emitía un cálido resplandor sobre nuestro pequeño campamento. A medida que los últimos rastros de luz diurna desaparecían del cielo, comenzamos a comer nuestros bocadillos y a contar historias de fantasmas. Ya sabes, lo típico que cuentan los niños alrededor de una fogata: asesinos con manos de gancho, espíritus vengativos. Jesse estaba en medio de una historia especialmente espeluznante sobre una niñera y un asesino escondido en el piso de arriba, cuando Tommy se quedó quieto. Luego habló. «Chicos», dijo, su voz apenas un susurro, «miren allá arriba». Seguimos su mirada hacia el cielo nocturno. Al principio no vi nada inusual, solo estrellas titilando como siempre lo hacían, pero luego lo vi. Una luz, más brillante que cualquier estrella, moviéndose lentamente por el cielo. «Es solo un avión», dijo Jesse, pero no sonaba convencido.
La luz se movía demasiado lentamente para ser un avión, y se estaba haciendo más grande, más brillante, mucho más brillante. Quizás es un meteorito, sugerí, con la voz temblando un poco, pero no era como ningún meteorito que hubiera visto o leído. La luz seguía creciendo, de un pequeño punto al tamaño de una moneda, luego una moneda más grande. Era tan brillante que era difícil mirarla directamente, pero no podíamos apartar los ojos de ella. Ahí es cuando las cosas se volvieron confusas. Recuerdo que la luz se hizo tan brillante que parecía llenar todo el cielo. Recuerdo un zumbido, tan bajo, que lo sentí más que escucharlo, y recuerdo sentirme muy, muy somnoliento de repente. Lo siguiente que supe fue que alguien me sacudía para despertarme. Abrí los ojos para encontrar al papá de Tommy inclinado sobre mí, luciendo preocupado. ¿Estás bien?, me preguntó, ayudándome a sentarme. Hemos estado llamándolos durante más de una hora. Miré a mi alrededor, desorientado. Tommy y Jessie también estaban despertando, tan confundidos como yo me sentía. Nuestro campamento era un desastre. Los sacos de dormir estaban retorcidos, los bocadillos esparcidos por todas partes, la linterna apagada, aparentemente sin batería. ¿Qué pasó?, preguntó Tommy con la voz ronca. Su papá suspiró. Ni idea. Nos tenían preocupados. ¿Por qué no volvieron a las 9 como habíamos acordado? Nos miramos, desconcertados. ¿Cómo podía ser que ya fueran más de las 9? Sentíamos como si apenas nos hubiéramos acostado en nuestros sacos de dormir hace unos minutos. Debemos habernos quedado dormidos, dijo Jessie, pero no sonaba seguro. El papá de Tommy nos ayudó a empacar nuestras cosas y nos llevó de vuelta por el montículo. Mientras caminábamos, intentaba armar lo que había sucedido. Las historias de fantasmas, la luz en el cielo, y luego nada. Era como si alguien hubiera borrado unas horas de mi memoria. ¿Qué hora era cuando llegamos al montículo? Y ya eran más de las 9. No tenía sentido. Cuando volvimos a la casa de Tommy, su mamá nos estaba esperando en el porche. Parecía enojada al principio, luego el alivio la invadió al vernos. Nos abrazó a cada uno de nosotros y luego nos envió a prepararnos para dormir. Mientras me cepillaba los dientes, me vi en el espejo del baño y me congelé. Justo detrás de mi oreja había un pequeño moretón perfectamente redondo. No lo había notado antes, y no tenía idea de cómo me lo había hecho. Cuando le pregunté a Tommy y a Jessie más tarde, ambos encontraron marcas similares en ellos mismos. Tommy en el cuello, Jessie en el hombro. Intentamos hablar sobre lo que sucedió, pero ninguno de nosotros pudo hacer sentido de ello. Acordamos mantenerlo en secreto. ¿Quién iba a creer en nosotros? A la mañana siguiente, los padres de Tommy parecían haber atribuido todo el incidente a que éramos niños irresponsables que se quedaron dormidos y perdieron la noción del tiempo. No los corregimos. ¿Cómo podíamos explicar algo que ni siquiera entendíamos nosotros mismos? La vida continuó, y por un tiempo no hablamos de aquella noche en el montículo, pero las cosas habían cambiado. Nosotros habíamos cambiado. Jessie de repente se obsesionó con los ovnis y los extraterrestres, pasando horas en la biblioteca leyendo todos los libros que podía encontrar sobre el tema. Tommy, por otro lado, se negó a mirar siquiera el montículo, mantenía las cortinas de su dormitorio cerradas por la noche y cambiaba de canal si algo sobre extraterrestres aparecía en la televisión. En cuanto a mí, me encontraba observando el cielo más a menudo, especialmente de noche. A veces me despertaba con el corazón acelerado, convencido de haber visto una luz brillante fuera de mi ventana, pero siempre era solo la luna, una farola o yo despertando de un sueño. Aproximadamente un mes después de nuestro viaje de campamento, Tommy me llamó en medio de la noche. Estaba susurrando, su voz temblaba. «Está de vuelta», dijo. «La luz está sobre el montículo ahora mismo». Corrí a mi ventana, asomándome a la oscuridad. No podía ver el montículo desde mi casa, pero el cielo en esa dirección parecía más brillante de lo que debería ser. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Nada», respondió Tommy. «Fingimos que nunca lo vimos. Nunca hablamos de esto de nuevo, ¿vale?» Estuve de acuerdo, preguntándome por qué siquiera me había llamado entonces, pero no pude evitar sentir que estábamos cometiendo un error, como si estuviéramos ignorando algo importante. Pasaron los años y crecimos. Durante la secundaria, Jessie se mudó. Su familia se trasladó por el trabajo de su papá. Tommy y yo nos distanciamos, como a veces lo hacen los amigos de la infancia. De vez en cuando podía encontrarme con Tommy durante una de mis vacaciones universitarias. Nunca volví a oír de Jessie. Todavía estaba muy interesado en los ovnis,
pero de una manera más académica. Estaba estudiando astronomía, me dijo, con la esperanza de trabajar para SETI algún día. Tommy, sin embargo, nunca superó esa noche. Se unió al ejército justo después de la escuela secundaria, diciendo que quería estar lo más lejos posible del montículo. Eventualmente, logró su deseo, y dejé de verlo durante esos descansos universitarios que mencioné. Supongo que lo enviaron al extranjero o a otro estado para entrenar. Intenté dejarlo todo atrás. Me decía a mí mismo que simplemente había sido una experiencia de infancia extraña, posiblemente alimentada por demasiadas películas de ciencia ficción e imaginaciones desbordadas. Aún así, me pregunto, no puedo evitar sentir que me estoy mintiendo a mí mismo. Nunca he vuelto al montículo. No estoy seguro de que pudiera, incluso si quisiera. Lo último que supe es que construyeron un conjunto residencial allí, convirtiendo nuestro lugar de aventuras de la infancia en un grupo de casas idénticas. Pero una parte de mí se alegra. Al menos los niños ya no estarán acampando allí, arriesgándose, bueno, a lo que sea que encontramos. Pero también siento que perdí algo importante. Siento que había un misterio allí, algo más grande que nosotros, y simplemente nos alejamos de ello. Quizás nos hicieron alejarnos de ello. No lo sé. Tal vez debería finalmente dejarlo descansar, dejar de pensar en ello. Después de todo, algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Te dejo con esto. A veces todavía me reviso detrás de la oreja, esperando ver ese moretón perfectamente redondo otra vez. Y siempre que miro al cielo nocturno, siento que algo podría estar mirándome a mí. Historia de fondo o algo más de la criatura de Elden, 1991. Soy estudiante de antropología, o al menos lo era en aquel entonces. Tuve esta brillante idea de pasar un verano explorando algunas de las áreas más apartadas que pude encontrar, buscando restos de viejas tradiciones y folclore. Una idea romántica, ¿verdad? Una joven estadounidense vagando por el campo, recogiendo historias pintorescas de aldeas idílicas. Sí, había estado recorriendo Rumania durante unas 2 semanas. Era finales de junio, hacía un calor infernal durante el día, pero las noches aún podían ser bastante frías. Acababa de salir de Brasov y me dirigía hacia algunas aldeas más pequeñas en los Montes Cárpatos. Mi plan era pasar unos días en cada lugar, hablar con los lugareños, tal vez grabar algunas de sus historias si me lo permitían. Los problemas comenzaron en esta pequeña aldea. No diré su nombre por respeto a la gente de allí. Era el tipo de lugar que probablemente no había cambiado mucho en el último siglo. No más de unas pocas docenas de casas, una pequeña iglesia y una única tienda que parecía vender de todo, desde pan hasta herramientas de granja. Los lugareños eran educados, pero reservados, mirándome con una mezcla de curiosidad y cautela. Logré alquilar una habitación en una de las casas en las afueras de la aldea. La anciana que la poseía no hablaba mucho inglés, pero entre mi rudimentario rumano y muchos gestos, nos entendimos. La habitación era pequeña y sencilla, solo una cama, una silla y un viejo armario tambaleante, pero tenía una ventana que daba al bosque detrás de la casa y recuerdo haber pensado lo hermoso que era, todos esos árboles extendiéndose en la oscuridad. La primera noche me despertó un sonido. Era débil, pero definitivamente estaba allí, como uñas rascando suavemente el vidrio. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza, y miré hacia la ventana. Por una fracción de segundo, pensé que vi algo. Una cara tal vez, pero pálida, demasiado pálida, con ojos que reflejaban la luz de la luna como los de un gato. Parpadeé y ya no estaba. Me dije a mí misma que solo era un sueño, o tal vez un búho u otro animal nocturno. Aún así, no dormí mucho después de eso. Al día siguiente, intenté preguntar a los lugareños sobre el folclore relacionado con criaturas del bosque. La mayoría se cerraron en banda tan pronto como abordé el tema, pero un anciano, después de unos cuantos vasos de licor de ciruela casero, comenzó a contarme sobre los strigoi. Ahora, había leído sobre los strigoi en mi investigación. Son una especie de híbrido entre vampiro y fantasma rumano, espíritus de los muertos que pueden volverse corpóreos, pero la forma en que este anciano hablaba de ellos no estaba realmente contando un cuento de hadas. Había un miedo real en su voz. Me dijo que los strigoi eran atraídos por los vivos, especialmente por los forasteros, que observaban desde el bosque, esperando una invitación para entrar en la casa de alguien. No pueden entrar a menos que los invites,
dijo, tocándose la nariz con conocimiento. Pero son astutos, pueden engañarte. Asentí y le agradecí por la historia. Volví a mi habitación y me reí de ello, pero esa noche los arañazos volvieron. Esta vez estaba segura de que no estaba soñando, era real y provenía de la ventana. No miré, no pude hacerlo. Simplemente me quedé allí, congelada, escuchando ese suave sonido de rascado. Duró lo que parecieron horas, y durante todo ese tiempo tuve esta abrumadora sensación de ser observada. Y no solo observada, sino estudiada, como si lo que estuviera afuera estuviera tratando de averiguar cómo entrar en mí. Justo antes del amanecer escuché una voz, suave, apenas un susurro, pero clara como el día. Déjame entrar, tengo tanto frío aquí afuera. Me gustaría decir que fui valiente, que me levanté, abrí las cortinas y enfrenté lo que fuera que estaba allí, pero la verdad es que estaba aterrorizada. Enterré mi cabeza bajo la almohada y recé para que llegara la mañana. Cuando finalmente salió el sol, empaqué mis maletas y me fui. Ni siquiera me despedí de la anciana que era dueña de la casa. Simplemente dejé algo de dinero en la mesa y prácticamente corrí hasta la parada de autobús más cercana. Pasé el resto de mi viaje en ciudades, rodeada de gente y luces eléctricas. Me dije a mí misma que me lo había imaginado todo, que solo era estrés o una imaginación hiperactiva provocada por todas las discusiones sobre folclore y leyendas que había estado estudiando. Pero hasta el día de hoy, todavía recuerdo esa voz, y es tan clara como el día. Ahora mantengo mis cortinas cerradas. Ahora los ecos en los Alpes de un mochilero. Déjame contarte sobre la cosa más rara que me pasó mientras hacía senderismo. Esto fue hace unos 2 años. Estaba haciendo una caminata en solitario por los Alpes. Estaba a mitad de una caminata de 3 semanas a través de los Alpes franceses y suizos. Había hecho mi investigación. Tenía todo el equipo adecuado. Incluso derroché en uno de esos teléfonos satelitales de lujo por si algo salía horriblemente mal. De nada me sirvió. Pero ya llegaremos a eso. Era el día 10, creo. Acababa de cruzar a Suiza, planeando pasar la noche en una pequeña cabaña de montaña de la que había leído en línea. El clima había sido absolutamente horrible todo el día. Lluvia torrencial, viento que casi me derribó más de una vez. Para cuando vi la cabaña, estaba empapado y congelándome. Pero aquí está el detalle. Cuando llegué a la cabaña, ya estaba ocupada. Había un viejo sentado junto al fuego, con una pipa en la mano, luciendo como si hubiera salido del siglo XIX, con pantalones, tirantes y todo. Pensé que era algún tipo de recreador histórico o algo así. No parecía sorprendido de verme. Simplemente asintió con la cabeza y me hizo un gesto para que entrara. Estaba demasiado agotado para cuestionarlo, simplemente agradecido de estar fuera de la lluvia. Nos pusimos a charlar mientras me secaba. Dijo que su nombre era Clus y que había estado esperando que alguien pasara por allí. Un poco extraño eso, pero no pensé mucho en ello en ese momento. A medida que caía la noche, la tormenta afuera empeoraba. El viento aullaba como un alma en pena y la lluvia azotaba las ventanas. Fue entonces cuando Clus empezó a contar historias, viejas leyendas alpinas, dijo, cuentos de criaturas que vivían en las montañas, cosas que no eran ni hombre ni bestia. No soy aficionado a las historias de fantasmas, por lo general, pero a decir verdad, había algo en la forma en que las contaba. Era como si no estuviera solo recitando las historias, sino recordando cosas que él mismo había visto. Sus ojos se volvían distantes y su voz bajaba a un susurro intenso. Fue realmente escalofriante. Hubo una historia en particular que se me quedó grabada. Habló sobre los espíritus del eco, seres que vivían en los valles y en las cuevas, alimentándose de los ecos de las voces humanas. Según Clus, podían imitar cualquier sonido a la perfección, atrayendo a viajeros incautos a su perdición. «¿Pero cómo sabes si es un eco real o un espíritu?», pregunté medio en broma. Clus simplemente me miró, completamente serio, y dijo, «Cuando el eco llame tu nombre, muchacho, es cuando debes correr». Me reí, por supuesto, o al menos lo intenté, pero a medida que avanzaba la noche, no podía quitarme de encima esa extraña sensación. Cada trueno, cada aullido del viento, parecía estar diciendo algo. Debo haberme quedado dormido eventualmente. Lo siguiente que supe fue que me desperté con el silencio. La tormenta finalmente había pasado y la luz de la mañana temprana se filtraba por las ventanas. Pero Clus se había ido, sin señales de que hubiera estado allí.
ni siquiera una marca en la silla donde había estado sentado toda la noche. Me dije a mí mismo que tal vez había soñado todo, mal de altura o algo así. Esas cosas pueden jugarte malas pasadas. Empaqué mi equipo y me puse en marcha, ansioso por recuperar el tiempo perdido. El día estaba claro y brillante, un cambio bienvenido después del aguacero de ayer. Hice buen progreso siguiendo el sendero hacia el siguiente paso. Estaba disfrutando de mi tiempo y feliz de estar de nuevo en el camino cuando escuché a alguien llamar mi nombre. Resonó por todo el valle. Me congelé. Tenía que ser mi imaginación, ¿verdad? Pero luego volvió a sonar, mucho más claro. Era mi nombre y sonaba como la voz de Clus. Me parecía que venía de una abertura en una cueva, justo al lado del sendero. Todos mis instintos me decían que corriera, pero la curiosidad pudo más. Me acerqué con cautela a la cueva, llamando un tímido «hola». El eco que volvió no era mi voz. Estaba llamando mi nombre, pero sutilmente sonaba como si tuviera un matiz de una docena de otras voces. Esto me golpeó un nervio, un instinto profundamente arraigado que me hizo correr. Ni siquiera podía pensarlo. Simplemente me di la vuelta y corrí de regreso por el sendero. Pero lo peor fue que en el momento en que corrí, comencé a escuchar pasos rápidos detrás de mí. No, no eran pasos. Era como una ola de sonido que parecía rebotar en cada roca y árbol, y me seguía. Corrí hasta que mis piernas se sintieron como de plomo, pero no me atreví a detenerme, ni siquiera entonces. Cada vez que reducía la velocidad, escuchaba a alguien llamando mi nombre de nuevo, más cerca que antes, mezclado con fragmentos de diferentes voces, a veces incluso en diferentes idiomas. Finalmente, los perdí, o lo que fuera, cuando llegué a un río. Lo crucé, el agua helada me devolvió la claridad. Cuando llegué al otro lado, los ecos habían desaparecido. Llegué a la ciudad más cercana en tiempo récord, abandonando el resto de mi caminata. Le dije a todos que me había asustado la tormenta y decidí que lo de hacer senderismo en solitario no era para mí, después de todo. No podía decirles la verdad, ¿verdad? Habrían pensado que estaba completamente loco. He hecho algunas investigaciones desde entonces, tratando de entender lo que pasó. Encontré algo de folclore antiguo sobre espíritus alpinos que acechan a los viajeros solitarios. Incluso encontré 1 o 2 posts en foros de otros excursionistas que han experimentado cosas similares. Nada concluyente, claro, pero lo suficiente como para hacerme pensar. Hoy en día, me limito a hacer caminatas en grupo en áreas bien pobladas, y nunca, nunca responderé si escucho mi nombre en el viento de nuevo. Acontecimiento inquietante en las tierras altas de Escocia de un fan de lo sobrenatural. Soy estadounidense y tengo algo de herencia escocesa, así que siempre había querido explorar las tierras altas. Pasé un tiempo viajando hacia el norte desde Edimburgo, alojándome en hostales y pequeños bed and breakfast a lo largo del camino. Para cuando llegué a las tierras altas del norte, me sentía bastante seguro de mis habilidades para hacer senderismo. Había hecho algunas rutas desafiantes e incluso acampado en la naturaleza unas cuantas veces. Así que cuando escuché sobre este sendero remoto, que no estaba en la mayoría de los mapas turísticos, pensé, ¿por qué no? Se suponía que conducía a un lago escondido que supuestamente era uno de los lugares más hermosos de toda Escocia. El inicio del sendero estaba cerca de esta pequeña aldea, que honestamente era más como un puñado de casas agrupadas alrededor de un pub. Me detuve allí antes de partir, pensando en recargar energías para la caminata. El pub era uno de esos lugares antiguos y acogedores, con un techo bajo y una chimenea crepitando en la esquina. Estaba bastante vacío cuando entré, solo un par de ancianos bebiendo pintas en la barra. Pedí algo de comida y comencé a charlar con el camarero, contándole sobre mis planes de caminar hasta el lago. El cambio de ambiente fue notable. El camarero puso una expresión extraña, trató de disimularlo diciendo algo sobre el clima impredecible en esta época del año, pero pude notar que había algo más. Insistí un poco, preguntando si había algo que debería saber sobre el sendero. Fue entonces cuando uno de los ancianos intervino. Aparentemente había estado escuchando mi conversación. «No deberías ir por ahí, muchacho», dijo. «Ese lugar no está bien». Me reí al principio, pensando que solo intentaban asustar al turista, pero ese anciano estaba completamente serio. Me dijo que personas habían desaparecido en ese sendero a lo largo de los años. No muchas, y no a menudo, pero lo suficiente como para que los lugareños tuvieran cuidado. «Hay algo ahí fuera»,
dijo en voz baja. Algo antiguo, algo que no le gustan los visitantes. Ahora, generalmente no soy supersticioso, pero la manera en que lo dijo me dio escalofríos. Aún así, pensé que solo estaban siendo sobreprotectores. Les agradecí la advertencia, pero dije que aún planeaba ir. El camarero suspiró y dijo, «Si debes ir, al menos lleva esto». Me entregó una pequeña piedra lisa con algún tipo de símbolo tallado en ella. «Antigua protección», dijo con tono serio. Me guardé la piedra en el bolsillo más por cortesía que por otra cosa. Terminé mi comida y me puse en marcha. El sendero comenzó fácil, serpenteando a través de unos hermosos bosques de pinos, pero a medida que me adentraba más, las cosas comenzaron a cambiar. Los árboles se volvían más viejos, todos gruesos y cubiertos de maleza. El sotobosque también se espesaba, haciendo que el sendero fuera más difícil de seguir y de atravesar. Y no pasó mucho tiempo antes de que apareciera este olor, como a la vez mohoso y dulce, como flores en descomposición. No era fuerte, pero era persistente. Llevaba unas 3 horas caminando cuando me di cuenta de que ya debería haber llegado al lago. Revisé mi mapa, pero definitivamente había tomado un desvío equivocado en algún lugar. No veía ninguno de los puntos de referencia que se suponía que debía estar viendo. Intenté retroceder, pero no localicé nada familiar. Ahora escucha esto. Mientras caminaba, el bosque estaba lleno de los sonidos de la naturaleza, y literalmente en el siguiente paso que di, en el momento en que mi pie tocó el suelo, todo se quedó en silencio. Eso fue extremadamente perturbador. No mucho tiempo después, ese olor se hizo más fuerte. Estaba un poco asustado, así que decidí montar el campamento allí mismo y orientarme por la mañana. Encontré un espacio abierto agradable y monté mi tienda justo cuando comenzaba a oscurecer. Esa noche, todavía tengo pesadillas sobre ella. Me desperté porque escuchaba un sonido de susurros. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero se fue volviendo más claro hasta que pude escuchar palabras que no podía distinguir claramente, pero era muy evidente que eran múltiples voces hablando entre sí y parecían estar acercándose. Verifiqué que la cremallera de mi tienda estuviera completamente cerrada. Me dije que me calmara, que no era nada fuera de lo común. Entonces, vi sombras en la pared de la tienda, gracias a que era una noche clara con una luna brillante. Algo se movía afuera, y las formas que proyectaban no eran normales. Muy altas, muy delgadas, moviéndose de maneras que nada debería hacerlo. Estaba paralizado, congelado, sin poder hacer nada más que observar. Los susurros se hacían más fuertes y podía oler ese dulce y desagradable olor justo afuera de la tienda. Entonces, algo rozó el costado. Tuve que morderme el labio para no gritar. Esto continuó durante unas horas. A veces las sombras retrocedían y pensaba que había terminado, pero luego volvían, incluso más cerca que antes. Para cuando finalmente llegó el amanecer, estaba hecho un desastre. Tan pronto como hubo suficiente luz, empaqué mis cosas y comencé a caminar de nuevo. Esta vez, no me importaba en qué dirección, solo quería salir de allí. Pero no importa cuánto caminara, no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía. A última hora de la tarde, pude escuchar agua corriendo. Empujé a través de unos arbustos y me encontré en la orilla de un lago, pero este no era el hermoso y pacífico lugar del que me habían hablado. El agua aquí era oscura, casi negra, y había una niebla muy espesa colgando sobre ella. Los árboles alrededor de la orilla estaban retorcidos y malformados, sus ramas extendiéndose sobre el agua como dedos que intentaban agarrar algo. Y había piedras de pie, formando un círculo irregular cerca del borde del agua. Estaban cubiertas de marcas similares a las del símbolo en la piedra que me había dado el camarero. Al mirarlas, sentí una presión en la cabeza, como justo antes de una migraña. De repente, vi que se formaban ondas en la superficie del agua. Algo se estaba moviendo allá afuera, algo grande, algo que venía hacia mí. Antes de que pudiera verlo emerger, salí de allí corriendo. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Solo atravesar la maleza a toda prisa, las ramas azotando mi rostro, ese olor nauseabundo a mi alrededor. Podía escuchar algo moviéndose por el bosque detrás de mí también, lo juro, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Gracias a Dios encontré la salida de alguna manera. Todo fue un borrón. Para cuando salí, estaba arañado y balbuceando sobre monstruos en el lago. Los lugareños no parecían sorprendidos. Volví a mi hostal, me limpié, tomé un té fuerte,
Cuando finalmente me tranquilicé, regresé a ese pub para devolver la piedra. Cuando intenté dársela al anciano, él negó con la cabeza. «Quédate con ella», dijo. «Podrías necesitarla otra vez algún día». Dejé las tierras altas al día siguiente, llevándome algunos nuevos recuerdos y cicatrices de por vida conmigo.